Saludos mis estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a ver el tópico de Report Speech. El Report Speech se usa para expresar lo que otra persona dice o lo que una persona dice. En este caso, el Report Speech es utilizado mayormente para decir o pasar informaciones que una persona dice. Mayormente se utiliza, por ejemplo, en conversaciones típicas como relatar lo que ocurrió con una persona, lo que una persona dijo, o pasar un chisme, o pasar una anécdota que otra persona contó. De esta manera se utiliza el report speech en una conversación típica. Para el report speech tiene varias claves o varias cosas muy específicas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando se reportan hechos o frases, el tiempo verbal de la frase no cambia. Pero es necesario hacer cambios en pronombres y adjetivos. ¿Por qué solo en pronombres y adjetivos? Porque de esta manera es como le damos el sentido a la oración que se está reportando. Por ejemplo, veamos acá la primera frase. Dice Teresa, ¿verdad? Es la persona que lo dice. Y entre comillas está el diálogo que ella dijo. Dice, "This book belongs to me." Este libro me pertenece. Es lo que dice Teresa. Ahora, ¿qué es lo que se va a reportar? De la siguiente manera sería una frase típica de un report speech de esta frase. Teresa says that this book belongs to her. Acabamos de reportar de la siguiente manera. Teresa dice que este libro le pertenece a ella. Ahí se están cambiando los pronombres y adjetivos, ¿verdad? O pronombres objetivos de la frase. ¿Para qué? Para dar el sentido a la oración. Porque sería algo ilógico decir, Teresa dice que este libro me pertenece a mí, cuando a la que le pertenece realmente es a Teresa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se cambien los pronombres, o hay que tener cuidado de cambiar los pronombres correctamente para dar el sentido correcto a la oración que se está reportando. Si se fijan, hay palabras específicas que se usan para el report speech. Por ejemplo, se usa el say como un verbo para reportar. Veamos este ejemplo. María dice, "My last name is Suárez." Eso es una frase, ¿verdad? O una oración que dijo María. Ahora, para reportarlo sería, María says that her last name is Suárez. Aquí acabamos de usar el verbo says en tercera persona porque es una tercera persona lo que lo dice, no lo decimos nosotros. ¿Verdad? María dice que, ¿verdad? María dice que ella, ya no, la frase original era my, ya no dice my, sino que dice her, porque estamos hablando de que ella lo dijo, o que ella lo dice. María says that her last name is Suárez. De esta manera usamos el verbo say, el verbo decir en inglés, para reportar esta frase que dijo María. Veamos ahora esta segunda palabra que también se utiliza en el report speech. El verbo tell se utiliza como un verbo para reportar cuando la oración es directamente hacia una persona en específico. Es decir, si la frase se dice hacia una persona o se dice en una conversación entre personas, entonces podemos utilizar el verbo tell. Fíjense ahora en este ejemplo. Vamos a utilizar la misma frase que se dice, "My last name is Suárez." Pero ahora la persona que lo dice, que es María, se lo dice a una persona en específico, que es Luis. ¿Cómo se reportaría en este caso? Se reportaría de la siguiente manera. María tells to Luis that her last name is Suárez. Aquí acabamos de decir que María le comentó o le contó a Luis que su apellido es Suárez. Aquí utilizamos el verbo tell para reportar esta oración que se dice entre María hacia Luis. Aquí hemos utilizado el verbo tell para reportar esta frase o esta oración que le dice una persona a otra en específico. Aquí tenemos dos frases. Tenemos la frase que dice un femenino, she. La frase es, "This is my house." La segunda frase lo dice un masculino, he. La frase dice, "I am a doctor." Veamos cuál sería el reporte de estas dos frases en específico. Para la primera, que lo dice una femenino, utilizamos el mismo pronombre o el mismo nombre que dice ahí. Utilizamos el she.
Ahora le agregamos el says that, que nunca debe faltar en el report speech, y agregamos la información cambiando los pronombres. En este caso, si dice this is my house, quien lo dice es un femenino. Entonces cambiamos en el reporte por this is her house. En este caso, la oración que se reporta completa sería she says that this is her house. Ella dice que esta es su casa o la casa de ella. Ya no estamos diciendo que es mi casa porque la frase la dijo otra persona. De esta manera es como se hace el report speech de esta frase. Para el segundo ejemplo tenemos, ¿verdad? La frase dice I am a doctor. Ahora el report speech de esta frase sería el siguiente. Utilizamos la misma persona que lo dice, he, agregamos el says that y cambiamos el pronombre y el verbo en este caso, dejando igual el complemento de la oración. Entonces, si la frase decía I am a doctor, pero dicho por alguien más, en este caso un masculino, el report speech de esa frase sería el siguiente. He says that he is a doctor. De esta manera se reporta correctamente la frase de esta persona. Si esta persona dijo que él era un doctor, entonces se reporta de esa manera. He says that he is a doctor. Veamos ahora otros dos ejemplos. Para este ejemplo utilizamos ahora el plural. Utilizamos el pronombre they, que significa ellos. La frase dice, we don't like football. Y en la segunda frase de ejemplo, volvemos a utilizar el pronombre he, pero ahora vamos a utilizar el pronombre posesivo my, y la frase dice, my new shirt is black. En este caso, el report speech de estas dos frases serían los siguientes. Para la primera frase, que era en plural, colocamos el mismo pronombre, que es el they, colocamos lo que nunca debe faltar, que es el say that, y agregamos la frase solamente cambiando el pronombre. Si decía, we don't like football, y esta frase está dicha por un grupo de personas, un ellos, en este caso utilizamos ese ellos en lugar del we. Y ahora la frase diría, el reporte de la frase diría lo siguiente. They say that they don't like football. De esta manera estamos reportando correctamente lo que ellos dijeron o lo que ellos dicen. Para el segundo reporte o el segundo ejemplo tenemos que el pronombre es un he. De hecho, el pronombre es un he. Entonces agregamos lo que nunca debe faltar, que es el says that. Y luego utilizamos la misma oración que se está diciendo, pero cambiando el pronombre. En este caso, en lugar del my, cambiamos a un his, porque el pronombre es de un él, de un masculino. Y entonces, la frase final o el reporte de la frase sería el siguiente. He says that his new shirt is black. De esta manera es como se hace el report speech de frases que otra persona dijo.